De este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Estares. En la gerencia de producción de Wilitza Arcaya, en el control técnico nos acompañan George Castillo, Julio Pinto, Alejandro Tobar. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar, disculpando hoy a Edesio Brito Adrián, que por motivos profesionales no puede estar con nosotros. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos asimismo a suscribirse al canal YouTube de RCR 750, que es nuestro portal, pero adicionalmente es la vía más directa para seguirnos a nosotros. Y hacer contacto desde luego con el blog de La Otra Vía, www.laotraviarcr.blogspot.com, archivo de los más recientes programas editoriales. Asimismo, acceso a otra fuente de información económica nacional e internacional. Nuestro correo electrónico, laotravia@gmail.com. Bien, para nosotros un verdadero honor tener como invitado a José González. Con José González, recordamos, tuvimos una conversación el 28 pasado de agosto y justamente dejábamos sentados que tendríamos que hablar nuevamente en razón de que en Estados Unidos, que es donde está el residenciado, se estaba suscitando una situación interesante, que era el proceso electoral con una cantidad de elementos adicionales en donde el factor pandemia estaba haciendo peso y determinante en algunas áreas y en algunas zonas del propio Estados Unidos. Lo cierto es que ya estando en el propio 2021, la situación nos pone a la puerta de un cambio de gobierno, si es que se va a dar. Bueno, legalmente tiene que darse así. Pero adicionalmente, con José queremos entrar en el terreno económico. José, no podemos olvidar, no solamente es un conocedor de la vida económica norteamericana, sino latinoamericana, y para nosotros acá en Venezuela, que también estamos enredados tanto en lo político como en lo económico, desde luego pues una conversación con José González nos puede abrir luces o nos puede plantear luces ante la realidad que nos afecta y nos compete a los venezolanos. José, te vamos a tutear, ya nos conocemos, somos amigos, y desde luego pues le dejo a Ligia y le dejo a Martín Ramos la tarea de iniciar esta conversación contigo para justamente irnos abocando a lo que pudiera ser más adelante el tema de Estados Unidos, América Latina y, por qué no, economía global. Adelante, Ligia, adelante, Martín. Sí, buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a esta hora. José, bueno, claro, creo que la primera pregunta obligada es ¿cómo crees tú que incida? Primero, ¿cómo vaya a terminar, por supuesto, estos eventos que estamos viendo esta semana que están ocurriendo en Estados Unidos? ¿Cómo puede ser esa transición de una administración a otra, dado todo lo que ocurrió en los últimos días? Y cómo eso podría afectar, en todo caso, la política de Estados Unidos hacia Venezuela, si es que avisoras que una administración de Biden pueda tomar en cuenta al gobierno venezolano, o darle la importancia, en todo caso, que se le estuvo dando durante el gobierno de Donald Trump. Encantado, Ligia. Gracias, Edesio. Encantado, Martín. Un placer estar con ustedes nuevamente. La transmisión de mando, independientemente del ruido que hemos visto en las últimas 48 horas, va a ser absolutamente normal. Y siempre estaba establecido que iba a ser absolutamente normal. Lo que ha hecho Donald Trump en las semanas posteriores a la elección del 3 de noviembre es generar ruido político que están desgastando al sistema, pero que no lo subvierten ni lo cambian. Todas las acusaciones sobre fraude electoral masivo, todas las manifestaciones que han tenido sus seguidores real y virtualmente, no han alterado el proceso absolutamente en nada.
Recordemos que de las 60 demandas judiciales que interpuso la campaña de Trump y el propio Trump en las cortes norteamericanas, todas, absolutamente todas fueron rechazadas, ¿sí? En ningún momento ha habido un fraude, en ningún momento ha habido una manipulación electoral, en ningún momento Donald Trump tenía ningún chance de detener el proceso o lograr otro resultado que no fuese aquel expresado por los norteamericanos en las urnas. Recordemos que en este país no se proclama al presidente, no hay proclamación por tal. Se cuentan votos. Es un sistema de conteo de votos sistemáticos que se consolidó el 6 de enero, cuando el Congreso en pleno, presidido por el vicepresidente que preside el Senado, que preside el Congreso, certifica el conteo de esos votos y los resultados son exactamente los que vimos en todo el proceso. Y el 20 de enero hay una transmisión pacífica del mando, lo quiera o no, Donald Trump al mediodía. Al mediodía del 20 de enero, Donald Trump deja de ser presidente, Joe Biden jura su cargo de cara al presidente de la Corte Suprema, porque el presidente norteamericano jura defender la Constitución y se da el cambio de mando. Y eso es exactamente lo que va a suceder y lo que finalmente reconoció Donald Trump ayer en un discurso muy corto, después de los incidentes en el Congreso norteamericano de antes de ayer, que lo forzaron a reconocer lo que tenía que reconocer de cualquier manera. Y la administración Biden entra con 4 puntos en su agenda, que son a los que va a prestar mayor atención, que ya los ha señalado el propio Biden. Uno es la pandemia, 2 es la asistencia fiscal a los afectados por la pandemia, 3, y el tercero importante en términos de esta agenda es enfocarse en el cambio climático. Y América Latina, en el contexto de esa agenda, no es necesariamente la prioridad, pero no deja de ser un tema importante. Y dentro de esa agenda, Venezuela es una de las mayores prioridades, al mismo tiempo que Colombia y Cuba. Ya ha manifestado el presidente Biden y su círculo vinculado a la nueva Secretaría de Estado y a los intereses internacionales, que la prioridad de América Latina es reabrir el acercamiento a Cuba. Y el acercamiento a Cuba tiene 2 patas fundamentales: el proceso de paz en Colombia y la situación en Venezuela. Entonces, si bien se señala en Washington que Venezuela es la prioridad 20 dentro de la agenda de la administración Biden, en lo que se refiere a América Latina es una de las primeras prioridades y va a ser clave cuando se nombren a dos puestos en la administración Biden en lo que se refiere a la Secretaría de Estado. El encargado para los asuntos del hemisferio occidental, que es donde está América Latina, en el Departamento de Estado, y el encargado para los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. Esas 2 personas van a ser claves. Y ya en Washington se descarta que se van a aliviar, y la palabra es aliviar las sanciones contra Venezuela. ¿Cuáles se van a aliviar? Las sanciones de segundo nivel, que son las que han afectado el comercio de PDVSA con los Estados Unidos en términos de petróleo, gasoil y gasolina, y se van a mantener las sanciones de primer nivel, que son todas las sanciones individuales, y que va a haber una aproximación de la administración Biden hacia el gobierno territorial de Venezuela para buscar iniciar algún tipo de diálogo para propiciar una transición en el país. Pero esa transición, indistintamente de lo que ha sucedido en los últimos días, José, porque aquí hubo un proceso electoral, y aquí ha habido un cambio, la instalación de una Asamblea Nacional, hay una serie de amenazas, inclusive en contra de quienes vienen haciendo trabajo político o que vienen haciendo actividad política, y desde luego, inclusive en el día de ayer, el tema era la parte económica, ¿no? De confiscación y estas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede armar y estructurar, crees tú, desde tu punto de vista, un entendimiento o una conversación armoniosa cuando justamente eso es lo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Lo que hay que distinguir de eso es si la conversación va a ser armoniosa, ¿sí? Recordemos que la democracia y la diplomacia son sistemas para administrar el disenso, no el consenso,
¿sí? Y el gran diplomático norteamericano, la segunda mitad del siglo XX, Richard Holbrooke, y el anterior, que fue Henry Kissinger, uno republicano, el otro demócrata. Richard Holbrooke logra los acuerdos de Daytona, que se logra la paz en la ex Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina, sentándose a negociar nada menos que con Milosevic, que ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos en la historia contemporánea y quien muere luego esperando juicio en La Haya por un problema político en la ex Yugoslavia que determina que pierda poder y que sus propios aliados lo entreguen a la corte en La Haya, ¿sí? Lo que no se puede ignorar de cara a Venezuela es que hay un poder fáctico. Y si uno no lidia con ese poder fáctico, que es el poder territorial, el poder de facto, no va a haber solución al problema. Ahora, sin duda, hay que sumar a ese esfuerzo, a ese intento diplomático. La diplomacia se logra con diálogo, con consensos logrados entre las partes. Hay que sumar a la oposición, que tiene que ser una oposición racional de cara al problema que enfrenta, sin Trump en la administración en Washington, sin que estén todas las opciones sobre la mesa, que nunca estuvieron, ¿sí? Era retórica, no era realidad. Y con la realidad histórica de las sanciones norteamericanas, que las sanciones solo funcionan si hay intervención militar, que no va a haber en Venezuela desde ninguna perspectiva, o si hay diálogo y negociación diplomática, que es la única opción en términos humanitarios para Venezuela. Sí. Buenos días, José. Bienvenido de nuevo. Gracias, y les Martín. recordamos a nuestros oyentes televidentes que estamos conversando con José González, analista político, analista económico, radicado en la ciudad de Nueva York y que ha sido y es uno de nuestros principales aliados a la hora de conocer un poco de lo que está pasando en el mundo y por supuesto cómo influencia todo esto sobre Venezuela. Se ha generado toda una expectativa, José, y retomando un poco lo que acaba de decir Edesio, se ha generado mucha expectativa con eso por el tinte, los colores, los cambios de colores que se están dando y se van a dar en los Estados Unidos. Cambio de colores desde el punto de vista del uso de los colores de acuerdo a los lineamientos políticos de lo que se viene. Específicamente, se habla que Biden, que el Partido Demócrata favorece a los comunistas, favorece toda una campaña, un ruido, si se quiere. Pero, y eso lo están aprovechando, por lo menos eso es lo que se ha visto afuera, lo están aprovechando algunos voceros del gobierno venezolano para decir, bueno, ahora sí, ahora vamos a continuar nosotros aquí, etcétera, etcétera. O sea, también una retórica política. Pero el mundo sabe, o por lo menos en los Estados Unidos del Estado se sabe que las instituciones funcionan y son independientes. Es decir, el año pasado hay una recompensa que fijó el Departamento de Justicia contra personeros del gobierno del régimen venezolano. Eso va a seguir igual. Eso va a seguir igual y el presidente para poder cambiar eso va a tener que ir al Senado. Van a tener la mayoría, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero las instituciones son independientes en este país. Hay puntos específicos que están sucediendo y que van a suceder que impactan la economía venezolana y quisiera tu visión sobre esto. Uno, la Organización de Países Estados de Petróleo, de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ha mostrado cautelosa con bajar o aumentar la producción, lo ha dicho hace 2 días apenas en su reunión, con miras a lo que será febrero y marzo de este año. Los precios del petróleo están subiendo en el mercado internacional, la bolsa de valores de Nueva York, los valores están subiendo. Todo esto a pesar de lo que sucedió el día miércoles en el Senado de los Estados Unidos. Establezco ese paralelismo porque no se puede dejar de ver eso que sucedió en el Senado de los Estados Unidos y cómo impacta en el mundo. ¿Por qué? Porque así como hay aliados de este país, hay personas que se están, digámoslo así, rascando la barriga, felices con lo que pasó, con los lamentables hechos que pasaron en el Capitolio. En ese marco me gustaría conocer la visión, el análisis que con miras a lo que será el año 2021 nos puedas presentar a nosotros, por supuesto, y a nuestros oyentes y televidentes de La Otra Vía. Hay que recordar que la posición
política de cara a Venezuela es bipartidaria. Las sanciones, sin embargo, son ejecutivas. La mayor parte de las sanciones, las que vienen de la OFA, que es un organismo del Departamento del Tesoro, requieren de decisiones del Ejecutivo, no requieren de apoyo legislativo ni de aprobación legislativa, y pueden ser retiradas tan rápido como fueron implantadas por la administración anterior. Obama estableció un patrón en el cual en su segunda administración y la mitad de la primera tuvo que gobernar por órdenes ejecutivas porque el Senado no le aprobaba las iniciativas legislativas. Y Trump ha continuado con esa actitud desde que perdió las elecciones de medio término en la Cámara de Representantes. Ergo, muchas de las sanciones pueden ser cambiadas sencillamente por un cambio de orientación política de parte de la administración Biden. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Las decisiones de la OFAC son absolutamente ejecutivas, no requieren de respaldo legislativo. Y lo mismo con todas las sanciones de primer nivel. Y de hecho, la discusión en Washington es que pediría a cambio la administración Biden si elimina las sanciones de segundo nivel. Las sanciones de segundo nivel siempre fueron vistas como extremas, porque más las sanciones de segundo nivel suelen tener un efecto muy negativo en la población y nunca en la historia de los Estados Unidos han demostrado eficiencia en términos diplomáticos o ejecutivos. Nunca han funcionado, ¿sí? Y terminan generando opciones contrarias a las que se pensaba inicialmente. Y basta ver lo que ha sucedido en Siria, en Irán, lo que sucedió en Irak antes de la invasión y los problemas que ha generado la invasión para entender cuál es la actitud de la administración Biden y cuál puede ser un gesto de buena voluntad vía la intervención cubana para tratar de encontrar una solución al problema. Recordemos, por otro lado, que el realismo político aplicado en términos diplomáticos fue establecido nada menos que por Henry Kissinger, que sin siendo comunista ni nada menos, negoció los acuerdos de paz en París de Vietnam con los comunistas y propició, diseñó y ejecutó lo que es en política internacional un paradigma importantísimo, lo que se llama Nixon en China. El gran enemigo del comunismo chino termina yendo a China y abre las puertas para lo que hoy día es la realización de la segunda potencia económica global, que es el caso chino, ¿sí? Y acusar a la administración Biden o señalarla de comunista es un absoluto despropósito. Biden es en términos ideológicos no llegan a socialista, es en todo caso un laborista, es un reformista, es un pragmático, es un hombre de consensos con una carrera política además muy extensa en el Congreso norteamericano de 36 años, 8 en la administración ejecutiva de Obama, y su récord legislativo demuestra un hombre absolutamente pragmático y que va a buscar los consensos que necesitamos en un país además que está prácticamente dividido políticamente 50-50 y sin consensos no vamos a encontrar salidas. En el caso de Venezuela y de lo que está sucediendo en los mercados internacionales, por un lado las asistencias monetarias y fiscales están coadyuvando al rebote económico, que es un rebote, no es una recuperación, y los mercados financieros están reaccionando a ese rebote, que debía darse además vencida, pasada la peor parte de la cuarentena, no necesariamente de la epidemia. Recordemos que en Estados Unidos el pico de la epidemia es en febrero, vamos a ver números peores, y de ahí ya con las vacunas vamos a mejorar. Y eso está incidiendo en los precios de las materias primas y una recuperación del precio del petróleo, en donde se habla de ir aliviando los cortes en producción declarados por la OPEC Plus en media pandemia, pero eso no significa que los precios del petróleo se van a recuperar a niveles históricos de 60, 70, ni siquiera $80 el barril. Lo que vamos a ver es un precio promedio de $50 el barril, con un recorte en la producción de 10 millones de barriles, que es lo que se está empezando a incrementar, con un déficit en la demanda de 20 millones de barriles, y hoy día con una existencia de petróleo, por el petróleo de esquisto en el mundo, superior a la que veíamos en el pasado. Eso para Venezuela no juega necesariamente en términos positivos, porque la inversión de capital requerida para reactivar la producción petrolera venezolana, además que requiere de estos consensos y acuerdos políticos para generar una transición y además inversión en seguridad en el país. Nadie va a ir a explotar petróleo en Venezuela con las condiciones de seguridad legal existente y con las condiciones de inseguridad personal existentes para quien fuera a trabajar a producir ese petróleo. Por lo tanto, el proceso de recuperación venezolana es largo. Y hay que tomar en cuenta además que cualquier apertura hacia Venezuela, cualquier alivio, la palabra es alivio, alivio, alivio,
de las sanciones conlleva a que haya que reestructurar la deuda existente. Ese es el costo-beneficio de reabrir relaciones con Venezuela. Si yo reabro el comercio, reabro las relaciones, empiezo a lidiar con Caracas con o sin apoyo de Madrid, que es donde está hoy día ubicado el centro del gobierno en el exilio venezolano para cualquier efecto práctico, más allá de la representación que hay en Caracas, pasa porque todos estos procesos legales, judiciales en los Estados Unidos en virtud de la deuda sean atendidos adecuadamente, y que hoy día es muy curioso lo que está pasando, están más o menos abandonados por ambas partes, ¿sí? El gobierno territorial de facto de Maduro no puede lidiar con los problemas, y el gobierno virtual de Guaidó, legítimo de Guaidó, tampoco puede lidiar con ellos, entre otras cosas por falta de presupuesto para pagar la defensa legal que debería encargarse de ese problema. Esos problemas tienen que ser resueltos y atendidos, porque no se van a atender a sí mismos, y eso debería venir como parte del proceso, siempre y cuando este proceso sea administrado por ambas partes adecuadamente. José, acabando de decir lo que acabas de comentar, por supuesto, mi pregunta es, eso es toda una realidad, por supuesto, que tenemos aquí en Venezuela, pero ¿no crees que aún así con estos problemas legales, de inseguridad legal que tenemos, ni siquiera los aliados políticos que han devenido siendo aliados económicos también y que de alguna manera han ayudado o han salido en algún momento determinado al rescate del gobierno venezolano, pueden hacer inversiones, obviamente que no del tamaño, del nivel que necesitamos para recuperar la economía, o por lo menos la industria petrolera, en todo caso, que hasta hace pocos años fue el motor de la economía? ¿No crees que estos aliados pueden hacer algunas inversiones, por más mínimas que sean, en todo caso, apoyados un poco en esa ley antibloqueo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente del año pasado, justamente como para beneficiar a sus aliados políticos, para que los ayudaran en el campo económico? Sin duda, pero son inversiones marginales, Ligia, en el sentido de que ninguna de ellas va a generar el cambio estructural que requiere Venezuela para recuperar parcialmente en el corto plazo la dinámica económica existente y la que perdió o la que existía hasta el 2013 en el mediano y en el largo plazo. En la medida que los propios aliados, hablemos de Irán, China, Rusia, Turquía, saben que esos problemas internacionales que enfrenta Venezuela son un pasivo para cualquier inversión que hagan o dejen de hacer, ¿sí? Y de hecho estas negociaciones que vienen en Venezuela van a ser complejas porque tienen que tomar en cuenta a esos aliados, y pasan además por las reaproximaciones que va a hacer la administración Biden a Irán, a Rusia, a China y a Turquía. Otro de los temas declarados por el presidente electo, virtual ya en 12 días tenemos nueva administración, es reabrir las negociaciones con Irán. La actitud con Rusia de la administración Obama siempre fue mucho más tensa de la que tuvimos con la administración Trump, que empezó una aproximación al gobierno de Putin en Rusia. Las relaciones con China van a ser más fluidas, van a seguir siendo tensas. La actitud de Biden de cara a China no es necesariamente, como se dice en inglés, mushy, pero vamos a ver, el multilateralismo regresa a Foggy Bottom, que es como se llama en Washington a la Secretaría de Estado. Y eso, Venezuela, todas las piezas se mueven en Venezuela. Ahora, China, que es el inversionista más importante en términos de infraestructura hoy en América Latina, más que los Estados Unidos. Las iniciativas de Trump, que fueron más simbólicas que reales en el último año de su administración, hay que descartarlas y ver por dónde viene el manejo de la administración Biden en ese sentido. Van a pasar por negociaciones con esos aliados del gobierno territorial en Venezuela, pero nada de eso significa que las inversiones en Venezuela sean importantes ni significativas. En la medida que, en última instancia, mientras Venezuela tenga una inflación de 1.500% al año, el año pasado fue entre 1.500 y 2.200, este año se espera una inflación, de nuevo, de 1.500%, con lo cual ya la hiperinflación venezolana sería la más larga en la historia de la humanidad, ¿sí? No hay capacidad de estabilizar
ni el crecimiento económico, ni la producción petrolera, ni el bienestar de los venezolanos. Y eso pasa por decisiones del gobierno territorial. No puede existir ningún nivel de inversión, ningún nivel de recuperación mientras no hay un ajuste estructural de la economía. Ahora, ese ajuste estructural de la economía requiere asistencia de las multilaterales. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Ecuador, lo vamos a ver en el resto de América Latina. Recordemos que cuando se alivie la segunda ola de contagios, vamos a vivir una segunda ola de efectos económicos. La economía norteamericana se espera que se desacelere en el cuarto trimestre y que tenga crecimiento negativo en el primer trimestre. La economía norteamericana en pleno rebote. ¿Por qué? Por los efectos de la segunda ola y las segundas cuarentenas, los cierres. Por eso es que la prioridad de Biden es primero atender la pandemia per se, segundo asistir fiscalmente a la población. Se aprobó un paquete de emergencia de $900 mil millones en esta legislatura. Se espera que ese paquete se incremente. La tercera prioridad que se me había pasado en el primer segmento es reducir la inequidad. Y la cuarta es reactivar las negociaciones del cambio climático, que es donde la administración Biden realmente quiere dejar su marca histórica hacia adelante. Esa recuperación en Venezuela se expresa buscando el apoyo de multilaterales que permitan esa reactivación. Y Venezuela tiene que ser parte de esa reactivación, pero se requiere una cantidad de piezas que no necesariamente se están alineando, esperemos que se alineen. Sin esas decisiones, la recuperación de la economía no es posible. Ahora, tampoco es posible, en términos macroeconómicos, financieros, creer que Venezuela pueda seguir siendo una economía de $30.000 millones al año. Venezuela ya ni siquiera es del tamaño de Guatemala, es del tamaño de El Salvador, ¿sí? La siguiente meta es Haití, que es una economía de $9.000 millones al año. Sencillamente con ciertas decisiones y ciertos consensos y ciertos acuerdos en todas las partes involucradas, Venezuela puede pasar de ser una economía de $30.000 millones al año, en menos de 5 años ser una economía de $150.000 millones al año, lo cual generaría beneficios múltiples para todas las partes y particularmente para los venezolanos. De ahí recuperar los niveles de $400.000 millones que tenía en el año 2003 va a tomar por lo menos una década y media o 2 décadas, porque ya la recuperación es fácil, el crecimiento es mucho más complejo. Ahora, las decisiones económicas se tienen que tomar en Caracas. No se van a tomar ni en Washington, ni en Lima, ni en Bruselas. Y para que esas decisiones sean tomadas por el gobierno territorial, que es el único que puede tomarlas a esta altura, tiene que haber alguna vocación de todas las partes de llegar a un tipo de acuerdo. Y creo que eso es lo que va a tratar de facilitar el Departamento de Estado bajo la administración Biden. Estamos conversando con José González. José González no solamente es un experto en finanzas corporativas a nivel internacional, sino también que además ya ha conversado con nosotros en otra oportunidad, y desde luego lo que hemos querido aprovechar en este momento es qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a mover en función de lo que es la realidad política y económica una vez que se ha culminado con el proceso electoral en los Estados Unidos. José ha explicado que definitivamente sí vamos a un cambio en un ambiente, pero luego lo que sucede en el mundo de la política, y es que a veces hay mucho ruido y a veces el efecto de fondo no necesariamente se traduce en ruido. José, tú al igual que nosotros, pues vives la mortificación latinoamericana, o sea, América Latina es una región que tiene un sinfín de problemas, inclusive en algunos momentos hemos visto cambios de gobierno, caso de Bolivia, caso de Perú, el caso de Brasil, es decir, el caso venezolano, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú que debe hacer América Latina en este momento? Porque América Latina vive un tema social que es muy duro para todos nosotros. Y hemos visto un desplazamiento de gente de un lugar para el otro, y lo que estamos apreciando como paralelismo es el cierre de empresas, ¿no? Desde luego, ¿cómo te planteas tú? Es decir, tú que vives esta realidad también y que la sientes, ¿cómo te lo planteas tú dentro del cambio de gobierno en Estados Unidos y desde luego el efecto de ese cambio y esa estrategia distinta que se va a manejar, digámoslo así, desde el gobierno norteamericano?
Recordamos, Edesio, que el problema económico planteado por la pandemia es global y está globalizado. Si bien en América Latina puede ser más obvio, más claro, porque que la diferencia en el ingreso y en la distribución de ese ingreso o de la riqueza es mucho mayor que en los Estados Unidos. En Estados Unidos estamos enfrentando el cierre de entre el 30, 40, 50% de los pequeños negocios en el país, que son los que mantienen a la economía funcionando. Ya se han aprobado 2 paquetes fiscales, uno por casi 2 trillones, 2 billones de los nuestros, 600.000 millones de dólares, una asistencia financiera de 7.000 millones de dólares de los nuestros, 7 trillones de los norteamericanos, uno nuevo de 900.000 millones, y la intención de la administración Biden es ampliar el segundo paquete, un tercer paquete, el cual la economía estaría en peores condiciones. ¿Sí? Y en América Latina sucede lo mismo, es el efecto inevitable de la pandemia y las cuarentenas implantadas para administrar el contagio. ¿Sí? Lo que se ha acabado a raíz de esta pandemia y de las cuarentenas es lo que se llamaba la economía de la movilidad, la economía del consumo. Recordemos que el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, de la posguerra, es un capitalismo basado en el consumo. Y ese consumo se detuvo y nadie puede asegurar que ese consumo va a regresar de la forma que lo conocíamos hasta febrero. Ahora, eso ya venía sucediendo. El capitalismo consumista estaba teniendo sus propias contradicciones que tenían que ser resueltas, especialmente en la mala distribución del ingreso y la mala distribución de la riqueza a nivel global. En América Latina hemos perdido 10 años de avance, sin embargo tenemos 30 años de avance. Seguimos estando mejor de lo que estábamos, pero eso subraya las contradicciones que tenemos en la región. Por un lado, eso plantea un reto importante, que es en la reconstrucción de las economías post-COVID, particularmente en América Latina, tenemos que unir lo público con lo privado. Necesitamos una nueva agenda, un nuevo acuerdo social entre el sector privado y el sector público, porque además, si no hay una unión de ambas partes, no vamos a salir completamente de la crisis. Lo que esta pandemia y lo que las cuarentenas plantean y la recuperación plantea es una renovación de las viejas ideas de Thatcher y de Reagan, de que lo social no existe y que el Estado es el problema y no la solución. Y lo hemos visto en la atención a la crisis. Sin Estado, sin administración central de los recursos, el mercado no sirve, no funciona. En el peor momento de la crisis en los Estados Unidos, cuando no había mascarillas y no había material médico, el sector privado se dedicó a especular y ganar dinero en base a la enfermedad y la necesidad de la gente. Y ahora, en el caso político en América Latina, las cosas que está sucediendo y que ha sucedido es que nuestros problemas empiezan a ser nuestros, porque los problemas de los Estados Unidos son de tal magnitud políticos, sociales y económicos que no tienen cómo intervenir en América Latina como lo hicieron en décadas pasadas, lo cual es absolutamente positivo, perdón, en el sentido de que nuestro destino está en nuestras propias manos y en nuestras propias decisiones. De ahí es que estemos viviendo nuestras propias anarquías, que estemos resolviendo de maneras más o menos constructivas. El proceso constitucional chileno es desordenado, pero era imprescindible. Chile no puede seguir teniendo un Estado subordinado a principios económicos cuando lo que se necesita es un Estado solidario, que es lo que demanda la pandemia. Si no se consolida un orden republicano en el Perú, vamos a seguir viviendo en el caos político que compensa la estabilidad económica, pero que no da para tanto. Si Brasil no resuelve sus propias confrontaciones políticas, no termina de resolver lo que le permite ser el país desarrollado que debe haber sido hace muchísimo tiempo. Y si Argentina no termina de administrar sus recursos financieros adecuadamente, no va a salir de sus crisis financieras estructurales. Y lo mismo sucede con Venezuela. Si Venezuela no termina de resolver sus contradicciones políticas, que son históricas, además, son previas a Gómez. Lo que pasa con Venezuela es que está viviendo problemas del siglo XIX, que resolvió pero no solucionó. En Venezuela se resuelve todo y no se soluciona nada. Y acaban de regresar que necesitan ser solucionados para que Venezuela salga de esta trampa y entre al siglo XXI que tanto merece. Sí, José, bueno, dada tu experiencia y como eres tan conocedor pues, de la materia en la región, ¿tú avisoras un acuerdo político entre las partes aquí en Venezuela? No, en las condiciones actuales no, porque ninguna de las partes quiere realmente negociar, pero la situación del país es tan crítica, o sea, es muy poco, las leyes que está propiciando, implementando, imponiendo el gobierno territorial
son como curitas en heridas abiertas. Y además es curioso, la ley esta ley, la del embargo político, la del bloqueo político, es una ley que se presta más a una Cuba congelada en los 50, en una economía de supervivencia, que para una economía como la venezolana, que con todos los problemas que tiene, con toda la demolición que ha implementado el gobierno territorial en los últimos 10 años, 20 años, 20 y pico de años, sigue siendo una economía con dinámica de mercado, sigue siendo una economía con masas críticas, sigue siendo una economía que da para mucho más que una economía cubana, ¿sí? Cuando se habla de una nueva reforma monetaria o de un sistema dual dolarizado, no es lo que sucedió en Argentina con Cavallo y Menem, no es la dolarización de una economía como la peruana, que pasa de ser una economía de 36.000 millones hace 20 años a una economía de casi 300.000 millones hoy día. No es el proceso chino de reconversión industrial y economía de servicios que lo lleva en menos de 40 años a ser la segunda economía más grande del planeta. Es una economía de supervivencia, y esa supervivencia no funciona, y es muy claro que no funciona porque el deterioro continúa. Y la actitud debe ser constructiva entre las partes para llegar a acuerdos mínimos que permitan una recuperación. Hoy día le queda claro, después de 2 años de administración Guaidó, después del fin de la administración Trump, que la administración territorial de Maduro no va a salir. ¿Sí? Y ese es el pragmatismo político que se impone hoy en Foggy Bottom. Y los diplomáticos norteamericanos entrantes no son socialistas, ni son pro Chávez, ni son pro Maduro, ¿sí? Porque además eso no funciona si son realistas, son pragmáticos. De nuevo, es la escuela de Kissinger. Si tenemos que lidiar con Maduro, vamos a tener que lidiar con Maduro. Vamos a tratar de incorporar a la oposición, si se quiere incorporar, si es constructiva en esa incorporación, y hablemos de que el poder del gobierno en el exilio está en Madrid. Ese es el centro de la discusión política hacia adelante. El que está en Caracas puede o no ser representativo, puede o no coadyuvar al proceso, y es un proceso que va a ser largo. No se va a solucionar ni en 3 ni en 6 meses, probablemente no en 12. Sería ideal que se resuelva en 24, en 36 máximo. Aprovechar las buenas intenciones y la buena mediación de la administración Biden para construir esa salida que el país además demanda y requiere. ¿Sí? Porque de nuevo, la economía venezolana no se va a recuperar sin una reestructuración, una reforma interna fundamental que además requiere del apoyo de los multilaterales, además que se lo quieren dar, ¿sí? O sea, no hay ningún... Y en donde alguien me decía, ¿qué recomendarías tú? Yo le digo, si yo fuera Maduro, si fuera Leopoldo López, si hablara con el secretario de Estado, con el subsecretario para los asuntos del hemisferio occidental, y si hubiera una intención real de estabilizar la economía peruana, llamaría a Ricardo Hausmann, que tiene el mejor plan de ajuste, reforma y estabilización para el país, diseñado con el apoyo del centro de gobierno de la Escuela de Gobierno de Kennedy de Harvard. O sea, ahí no hay nada que inventar. Ahora, para que eso suceda, ¿sí?, todas las piezas tienen que estar de acuerdo que lo que Venezuela necesita es una salida, y que eso coadyuve a la creación de como ahora está de moda la palabra path en Estados Unidos, sendero, en el Perú es mala palabra, a buscar ese sendero que ayude a Venezuela a salir de la crisis. Y además, los beneficios son absolutamente importantes. Venezuela puede pasar de ser una economía de 30.000 millones de dólares a ser una economía de 150.000 millones de dólares en 3 años. Si se toman las decisiones adecuadas, correctas, pragmáticas, en beneficio de todas las partes, ¿sí? Y si no hay una intención de ninguna parte de humillar a la otra, ¿eso existe? No. ¿Puede existir? Sí. Recordemos que si hay personas de buena voluntad, todo se puede lograr. Sí, hay una cuestión, José, el tema social, insiste en el tema social porque a uno no deja de mortificarlo, sobre todo que aquellos que hemos pasado por universidades hace ya varios años que hemos convivido en parte con lo que ha significado la comprensión de esa realidad. Es que el caso latinoamericano nos está pasando como en el Medio Oriente o parte del Medio Oriente, y el desplazamiento de la gente nuestra, ¿no? De una gente valiosa que se ha alojado en otra parte del mundo y que prácticamente ha ido desvinculándose de su sitio de producción y el lugar donde justamente se requiere esta gente. ¿Tú no ves también esa dificultad? Porque
ok, hay la posibilidad de que algunos países, algunos gobiernos, algunas corporaciones puedan estar interesadas en ayudar a América Latina, no ayudarla, sino en justamente darle respuesta a lo que se necesita. Pero esto diríamos, América Latina resistiría esto porque hay algunos países que tienen algunas condiciones ideales, pero otras no las tienen a corto plazo, ¿no? Mira, no tenemos salida, Edesio. Es decir, yo creo lo que nos está demostrando la pandemia es que el futuro existe sí o sí, y la humanidad se ha recuperado de peores pandemias y de peores calamidades. Hay que ver el estado en que quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente devastada. Y cómo quedaron las comunidades judías en Polonia, en todos aquellos países en que el nazismo buscó de acabar con comunidades que se reconstituyeron en lo que es hoy día el Estado de Israel. ¿Sí? Hay que ver cómo se ha recuperado la Unión Soviética colapsada del caos político en lo que es la Rusia contemporánea hoy día, cómo se ha reconstituido China, que hoy día es una potencia a la que no podemos ignorar, así querramos ignorar. ¿Sí? El intento de establecer un gobierno extremadamente conservador y populista en los Estados Unidos para cualquier efecto práctico no funcionó y las ánforas del proceso electoral reciente lo demostraron. Y creo que entramos en un nuevo pragmatismo desideologizado, pero con cierta sensibilidad social en los Estados Unidos, que es lo que el sistema requería. El capitalismo ha generado crecimiento, sí, pero ¿a qué costo? A una gran distribución en el ingreso y un gran deterioro del medio ambiente. Por eso el gran objetivo de la administración Biden es poner el tema del medio ambiente en el centro de la mesa. Porque no podemos seguir creciendo como crecemos sin pagar las consecuencias de destruir el planeta en el que vivimos, y ese costo lo vamos a pagar, y crear tensiones sociales que son las que existían antes de la pandemia. Recordemos que el punto más importante de la agenda latinoamericana previo a la pandemia eran las tensiones sociales regionales, producto de que de una mala distribución del ingreso, ¿sí? Y la pandemia obliga a que el Estado vuelva a ser, recordemos que la administración Biden es una administración que se llama progresista en lo político. El progresismo no es ideológico, no es socialismo, no es comunismo. El progresismo que fue fundado en los Estados Unidos por Wilson y Teddy Roosevelt, que eran republicanos en la primera mitad del siglo XX y que fue refrendado, estructurado, formalizado por Franklin Delano Roosevelt, dice que el Estado tiene un rol en arbitrar las contradicciones entre lo privado, lo social y lo público, que en este país era necesario. Y la elección de Trump genera una demanda de sectores marginados de la sociedad y a los que no se prestaba atención, que son los que asaltan el Congreso norteamericano, que son los sectores empobrecidos blancos, que son la minoría de la mayoría norteamericana, y y si no se le presta atención a esa minoría entre la mayoría, tenemos los problemas que estamos teniendo, y Biden lo va a hacer. Biden es un hombre muy sensible, católico, irlandés, del noreste, de familia, su papá era un obrero, ¿sí? Su madre era una ama de casa, un hombre mayor, pero que tiene la sabiduría y la sensibilidad para buscar las soluciones, construir esas soluciones. Hoy día el Partido Demócrata va a tener la presidencia del Senado, pero no tiene mayoría. Estamos 50-50 con el voto dirimente de la vicepresidente. El Partido Demócrata perdió asientos en la Cámara de Representantes, tiene mayoría relativa. El país, para cualquier efecto práctico, está dividido 50-50. Y lo que hay que buscar consensos y no disensos para posibilitar que el país salga de ese problema. Yo creo que ese es el ejemplo de Venezuela. En última instancia, tiene que haber una sensibilidad. Volvemos a lo que yo siempre menciono. Sensibilidad en lo social, racionalidad en lo político, pragmatismo en lo económico, en ese orden. Y el orden de los factores sí altera el producto. Si no hay eso, no vamos a salir de la COVID, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Francia. ¿Sí? Y hoy día el modelo europeo de cara a la post-COVID se demuestra como un modelo mucho más adecuado, en donde la protección social no se desmanteló, sino que se mantuvo. ¿Sí? Y en esta economía post-COVID volvemos a un multilateralismo importante. Estados Unidos por un lado, China por el otro, la Unión Europea más fuerte que nunca, ¿sí? Rusia como un jugador
geopolítico, las decisiones que está tomando Israel de establecer relaciones formales con sus socios árabes tienen que ver con que ya Israel se da cuenta que los Estados Unidos no va a volver a ser el mismo, que tiene que tomar sus propias decisiones. Se dan nuevas en donde Rusia es un jugador hoy día en el Medio Oriente importante y no se va a ir. China es un jugador importante en América Latina y en África. Eurasia se empieza a reorganizar. Ese mundo es el mundo en que se reinserta América Latina. Además, en que América Latina tiene que establecer su lugar en el planeta y en la historia. ¿Cuál es el problema de América Latina, Edesio? Hoy día somos el 9% del Producto Económico Global. En 10 años somos el 9%. En 20 años somos el 9%. No crecemos. ¿Y eso por qué? Porque no somos productivos, no somos eficientes y tenemos una pésima distribución del ingreso. Si los sectores que se han beneficiado mayoritariamente de las reformas y el avance económico en los 40 años no están dispuestos a contribuir al avance de la sociedad toda, porque si los consumidores y los trabajadores no avanzan, no progresa nadie. Si no protegemos a la clase media, como dice el presidente Lagos dice, si el interés del gobierno es que la gente viva mejor, tenemos que mantener esas condiciones de vida. No solo basta prestar la atención a la extrema pobreza, sino evitar que la clase media se empobrezca, que es lo que ha sucedido en Venezuela, porque eso nos trae más problemas de otro nivel que tienen que ver con ese radicalismo político venezolano. Si yo era clase media y estoy empobrecido, yo quiero que me devuelvan mi estatus, entonces me apego a una oposición que no busca soluciones a eso, sino que empeora en una discusión ideológica que no lleva al país a ninguna parte. Bueno, definitivamente José González nos obliga a que lo tengamos en la agenda porque en este año 2021 fijó varios puntos que van a quedar abiertos para el análisis. Después del 20 de enero, Estados Unidos va a tener una nueva administración. Después se está hablando incluso de la posibilidad de un cierre de nuevo, por lo menos más corto, de la economía de los Estados Unidos, con la implicación que eso va a tener para América Latina y el mundo. Pero eso lo vamos a conversar en su momento con José González, que hoy estuvo acompañándolos. Le agradecemos que haber estado con nosotros el día de hoy. Nosotros nos toca despedirnos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulisa Arcaya en la gerencia de producción, Edesio Brito Escobar, Edesio José Brito Adrián, Ligia Perdomo y quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Martín Ramos. Sigan disfrutando de la programación de RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.